Buenas tardes, queridos estudiantes, bienvenidos a nuestra clase virtual de biología. Soy la profe Daisy y el tema de hoy es meiosis. La semana pasada tuvimos el tema de mitosis, pero es necesario que ustedes tengan las diferencias claras entre estos dos métodos y las definiciones de cada uno. Entonces vamos a dar inicio. Cuando hablamos de división celular, hablamos de dos métodos de hacerlo. El primer método lo vamos a llamar reproducción asexual o mitosis y reproducción sexual o meiosis. Básicamente tenemos que tenerla muy presente, que la diferencia entre un método y el otro es que la mitosis es un método que va a dar como resultado dos células hijas idénticas con el mismo material genético de la célula madre, mientras que la meiosis va a tener como resultado 4 células haploides, que quiere decir que son 4 células que van a contener la mitad de material genético, de información genética de la célula madre. La mitosis ocurre absolutamente en todo momento en nuestro cuerpo, en las células, en nuestras células, mientras que la meiosis ocurre en un solo lugar, ¿listo? Que son nuestras gónadas. Es decir, testículos en los hombres, en donde están los gametos masculinos, que son los espermatozoides, y ovarios, en donde están los óvulos, que son los gametos femeninos. ¿Listo? Cuando veamos genética, entonces vamos a entrar un poco más en profundidad con este tema de reproducción sexual, pero es importante que sepan que la reproducción asexual se lleva a cabo mediante mitosis y la reproducción sexual mediante meiosis. Vamos a dar inicio con la mitosis, vamos a hacer un breve repaso. La mitosis ocurre en dos momentos. Un gran momento que es la interfase y otro gran momento que ocurre en 4 fases. Entonces, el primer momento, que es la interfase, eso ya lo habíamos visto en clase, que es cuando la célula se va a preparar para dividirse, se va a preparar para crecer y obtener la energía necesaria para poder realizar el proceso de división celular, que aproximadamente dura 24 horas. Ya cuando se termina esta fase o esta interfase, damos inicio a la profase, ¿listo? La profase es donde las cromatinas, que son cada una de estas U's que vemos acá, se llaman cromatinas, ¿listo? Tienen la información genética. Digamos, tienen información genética de un código en específico, un código genético. Digamos, en este caso, ojos verdes o color de ojos verdes, ¿listo? ¿Qué va a pasar en la profase? Que esas cromatinas van a estar regadas en esto que es el núcleo. Y ellas tienen que buscar su gemela, su cromatina gemela, es decir, esta codifica para ojos verdes, esta también codifica para ojos verdes, se unen, ¿listo? Se van a unir mediante algo que se llama centrómero, que es como, o va a funcionar como un imán, que va a traer esas dos cromatinas con la misma información genética, ¿listo? Y van a crear o van a formar los cromosomas. Esta profase va a empezar a desaparecer. ¿Por qué? Porque empieza a desaparecer el núcleo y vamos a dar inicio a una fase que se llama metafase. En la metafase ya desapareció el núcleo y se va a formar algo que se llama uso acromático, que simplemente son barras de proteínas que van a servir como un caminito o como un transporte para redireccionar a los polos. Este es un polo, ese es otro polo, donde se va a formar un nuevo núcleo. Es decir, en este polo se va a formar un nuevo núcleo, acá se va a formar otro nuevo núcleo. ¿Listo? Aquí las cromatinas unidas, que están unidas por este centrómero, que ya les dije que funcionaba como un imán, se van a alinear en la línea del ecuador, valga la redundancia, es decir, se van a estar alineadas en el centro de nuestra célula. ¿Listo? En la fase de anafase, el centrómero, es decir, esto que está acá, va a empezar a desaparecer. Por lo tanto, mis cromatinas que eran gemelas, ¿listo? Van a empezar a despegarse. Acá, como lo observamos acá, ya no van a estar unidas por los centrómeros. Por lo que cada cromatina, o sea, esta que está acá, esta que está acá, y así sucesivamente, van a codificar para color de ojos y para cualquier otro código. Por ejemplo, las de arriba, digamos, es un ejemplo, van a codificar para color de ojos y las de abajo para color de cabello. ¿Listo? Estas van a irse hacia el polo. Una se van a ir hacia el polo, digamos, norte, y la otra se van a ir hacia el polo sur, en donde va a estar mi otra célula gemela. ¿Con qué objetivo? Viajan hacia un lado y hacia el otro para garantizar que dos células hijas tengan la misma información genética.
Ese es el objetivo de la anafase, ¿listo? Que unas se vayan hacia un polo y que las otras se vayan hacia otro polo, para garantizar que mis dos células hijas, que van a ser el resultado final, tengan la misma información genética. Finalmente, en la telofase, ya va a empezar a conformarse o a crearse un nuevo núcleo, ¿sí ven? Como lo podemos observar acá, ¿listo? En cada núcleo vamos a tener ahora dos células hijas que contienen la misma información genética, es decir, esta célula hija tiene 46 cromosomas y esta célula hija tiene 46 cromosomas, tienen la misma información genética, ¿listo? Al finalizar estas etapas va a ocurrir algo llamado citocinesis, que es cuando el citoplasma se desprende para crear nuevamente una membrana celular y tengo como resultado final, mire, dos células hijas con la misma información genética, ¿listo? El ejemplo más claro es cuando nosotros vamos a la piscina o al mar o estamos mucho tiempo durante el agua, ¿listo? Es el ejemplo más visible de la mitosis. ¿Por qué? Porque cuando observamos nuestros dedos están arrugaditos y es porque hay muerte celular, están muriendo nuestras células. Ya después de un tiempo, ya nuestros dedos van a estar normal y es porque se hizo el proceso de mitosis, se volvieron a hacer división celular y volvió a aparecer nuestras células. Finalmente, estamos en el proceso de meiosis. La meiosis ocurre casi que prácticamente lo mismo que la mitosis. Una de las grandes diferencias, listo, y quiero que lo tengan muy presente, es que ocurre en dos momentos, como ya lo habíamos mencionado inicialmente. Vamos a tener dos células hijas con la misma información genética de la madre, listo, pero digamos tenemos estas dos células hijas de acá con la misma información genética de la madre, con la misma información genética de la madre, pero esas células van a ocurrir o van a presentar una segunda división, ¿listo, chicos? Entonces estas dos células hijas va a ocurrir otra segunda división en que ya no vamos a tener dos células hijas, sino 4 células, ¿listo? Hijas, y cada una va a tener la mitad de información genética, es decir, esta va a tener 23 cromosomas, después se van a unir, van a tener 46 cromosomas, etc. ¿Listo? Recuerden que en la mitosis se generaban dos células hijas, cada una con 46 cromosomas. Ahorita en la meiosis no, se generan 4 células hijas, cada una con la mitad de información genética, es decir, 23 cromosomas, 23 cromosomas, 23 cromosomas y 23 cromosomas. ¿Listo? Igual tenemos las mismas fases que la mitosis, tenemos profase, metafase, anafase y telofase, ¿listo? Finalmente, entonces, de nuevo les recuerdo, la gran diferencia entre mitosis y meiosis es que en la mitosis vamos como resultado final a obtener dos células hijas idénticas a la célula madre o la célula padre, como le queramos llamar, con la misma información genética. La mitosis ocurre en todo momento y a reproducción asexual. La meiosis, lo que vamos a obtener como resultado final son dos células hijas que van a tener otra división, es decir, resultado final vamos a tener 4 células hijas con la mitad de información genética de la célula madre. ¿Listo? Otra diferencia es que esta es la reproducción sexual y esta se lleva a cabo en un solo momento. Por ejemplo, los espermatozoides, que son gametos masculinos, y los óvulos, que son los gametos femeninos. Chicos, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda o cualquier inquietud, voy a habilitar un foro en Santillana para que por favor desde ahí me expongan todas sus dudas o inquietudes. Espero que estén teniendo un gran rato familiar y les haya gustado y hayan entendido esta presentación. Muchas gracias y los quiero mucho.